Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo paper? Hoy vamos a explorar un trabajo fascinante que busca llevar la capacidad de razonamiento de los LLMs Buenísimo. al siguiente nivel, utilizando nada más y nada menos que el aprendizaje por refuerzo. Exacto. El paper se titula Enseñando a los modelos de lenguaje grandes a razonar con aprendizaje por refuerzo. Suena interesante. Y sí, aunque ya sabemos que los LLM son bastante buenos en matemáticas y otras áreas que requieren razonamiento, este trabajo se centra en cómo podemos optimizar esa capacidad aún más. Me intriga sobre todo porque el aprendizaje por refuerzo ha demostrado ser tan efectivo en otros campos. Por ejemplo, ¿recuerdas AlphaGo y AlphaZadar? Revolucionaron la forma en que las máquinas juegan, y todo gracias al aprendizaje por refuerzo. ¿Crees que podemos ver un impacto similar en la capacidad de razonamiento de los LLMs? Esa es la gran pregunta que este estudio busca responder. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención fue la variedad de algoritmos de aprendizaje por refuerzo que pusieron a prueba. Expert Iteration AI, Proximal Policy Optimization, PPO, y Return Conditioned RCCRL. Ok, entiendo. Entonces tenemos diferentes algoritmos compitiendo en un par de pruebas de matemáticas. Suena a un experimento bastante completo. Pero antes de entrar en los resultados, me gustaría asegurarme de que entendemos bien el contexto. ¿Puedes recordarnos rápidamente qué es SFT Supervised Fine Tuning y por qué es relevante en este caso? Claro, SFT o ajuste fino supervisado es básicamente la técnica estándar para entrenar LLMs en tareas específicas. Implica alimentar al modelo con un conjunto de datos etiquetado, con ejemplos de entradas y salidas deseadas. Ajá. En este caso, el SFT serviría como una base para comparar el impacto de los diferentes algoritmos de aprendizaje por refuerzo. La idea es ver si estos algoritmos pueden superar el rendimiento del SFT tradicional en tareas de razonamiento. Perfecto. Ahora sí, hablemos de los resultados. ¿Algún algoritmo se destacó del resto? Sorprendentemente sí. El algoritmo AI Expert Iteration demostró ser el más efectivo para mejorar el razonamiento en la mayoría de los casos. Lo que es aún más interesante es que tanto AI como PPO convergieron rápidamente necesitando solo alrededor de 60,000 rollouts del modelo. Para que te des una idea, un rollout es básicamente una simulación completa de la interacción del modelo con el entorno, en este caso un problema de matemáticas. Wow, 60,000 rollouts suena bastante eficiente. Pensé que se necesitarían muchos más para entrenar un modelo en tareas de razonamiento tan complejas. ¿Qué hay de los ORAMs, Outcome-Based Reward Models y las recompensas densas? ¿Tuvieron algún impacto significativo en el rendimiento? Curiosamente, no, ni la guía de los OREMs ni las recompensas densas proporcionaron una mejora notable. Esto sugiere que, en este caso, una configuración más simple y directa del aprendizaje por refuerzo fue la más efectiva. Interesante. Menos es más, como dice. ¿Hubo alguna otra sorpresa en los resultados? Si el ajuste fino con ella y PPO mejoró tanto la precisión Manhattan como la PASAT-NAN. Estas métricas, para aclarar, miden la capacidad del modelo para seleccionar la respuesta correcta entre varias opciones Manhattan y para encontrar al menos una respuesta correcta dentro de un conjunto de respuestas generadas PASAT-PASIN. Lo que es notable es que el SFT, por otro lado, solo mejoró una de las dos métricas, generalmente sacrificando una por la otra. Pero segundo, necesito que me expliques eso con más detalle. ¿Por qué el SFT solo mejora una métrica a la vez? ¿Y cómo es que AI y PPO logra mejorar ambas? Claro, el SFT, al basarse en un conjunto de datos estático, tiende a sobreajustarse a los ejemplos específicos que se le presentan. Esto significa que puede volverse muy bueno en resolver problemas similares a los que ha visto durante el entrenamiento, pero tiene dificultades para generalizar a nuevos tipos de problemas. Por otro lado, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, al generar sus propios datos de entrenamiento a través de la interacción con el entorno, crean un conjunto de datos mucho más diverso. Ajá. Tiene sentido al explorar el espacio de soluciones de forma más activa. AI y PPO aprenden a resolver problemas de manera más flexible y generalizada. Es como la diferencia entre aprender a cocinar siguiendo una receta al pie de la letra y aprender a cocinar experimentando con diferentes ingredientes y técnicas. Exactamente, y esa mayor diversidad en los datos de entrenamiento parece ser clave para mejorar tanto la precisión como la capacidad de encontrar soluciones correctas en diferentes contextos. Fascinante. Entonces podremos decir que la exploración es un factor crucial en el éxito de AI y PPO. ¿Y qué hay del preentrenamiento del modelo? ¿Tiene algún impacto en este proceso? Esa es una excelente pregunta y es algo que los investigadores también analizaron en detalle. De hecho, descubrieron que la inicialización con un modelo preentrenado, aunque proporciona una base sólida, también puede limitar la capacidad del modelo para explorar soluciones más allá de las que ya conoce. Es como si el modelo tuviera una zona de confort de la que le cuesta salir. Claro. Como si el modelo dijera,
ya sé cómo hacer esto, ¿para qué voy a intentar algo nuevo? Exactamente. Y esa limitación en la exploración podría estar frenando un mayor avance en el razonamiento de los LLMs. Ok, esto me deja con la cabeza dando vueltas. Por un lado, tenemos algoritmos como AA y PPO que demuestran un gran potencial para mejorar el razonamiento, pero por otro lado, la exploración limitada del modelo parece ser un obstáculo importante. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro del ajuste fino de los LLMs? ¿Hacia dónde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos? Sin duda, este estudio abre un nuevo capítulo en la investigación de los LLMs. Necesitamos desarrollar nuevas técnicas que fomenten una exploración más compleja y rica para liberar todo el potencial de estos modelos, y eso implica repensar no solo los algoritmos de entrenamiento, sino también la forma en que diseñamos los entornos de aprendizaje y las tareas de razonamiento. Un llamado a la innovación. Me encanta, y creo que esa conversación es solo el comienzo. En la próxima parte de nuestro Deep Dive vamos a profundizar en los detalles de los experimentos, analizando las métricas, los conjuntos de datos y las diferentes configuraciones de entrenamiento que se utilizaron en este estudio. No te lo pierdas. Exacto. En esta segunda parte vamos a explorar a fondo los experimentos, desmenuzando los detalles de los benchmarks, los modelos y las métricas utilizadas para evaluar el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Me parece perfecto. Empecemos por los benchmarks. Mencionaste GSM-OHK y SVAMP, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poco más sobre estos conjuntos de datos y por qué son relevantes para evaluar el razonamiento en LEs? Claro, GSM-8K y SMP son dos benchmarks populares que se utilizan para evaluar la capacidad de los modelos de lenguaje para resolver problemas matemáticos de palabras. GSM-8K, por ejemplo, cuenta de 8.500 problemas de matemáticas de primaria, mientras que SVAMP es un conjunto de datos más pequeño y desafiante que se centra en problemas de álgebra. ¿Ah? Lo interesante de estos benchmarks es que no solo requieren que el modelo realice cálculos numéricos, sino que también comprenda el lenguaje natural y el contexto del problema para llegar a la solución correcta. Entiendo, entonces no se trata solo de que el modelo sepa sumar o restar, sino que también debe ser capaz de leer el problema, interpretar la información y aplicar el razonamiento lógico para encontrar la respuesta. ¿Y qué modelos de llama 2 utilizaron en el estudio? Utilizaron dos variantes de llama 2, una con 7.000 millones de parámetros y otra con 13.000 millones de parámetros. Estos modelos se entrenaron tanto con ajuste fino supervisado SFT como sin él para comparar el impacto del aprendizaje por refuerzo en diferentes puntos de partida, y por supuesto para evaluar el rendimiento de los modelos en estos benchmarks se utilizaron una serie de métricas, incluyendo MAG, Atun-Mahar 96, ReRankan 96 y PASAT 96. Esas métricas otra vez. Me gustaría asegurarme de que las tenemos claras. ¿Podrías recordarnos qué significan exactamente, por qué son importantes en este contexto? Por supuesto, MAG Atuno mide la precisión de modelo al seleccionar la respuesta correcta entre un conjunto de opciones. Básicamente nos dice qué tan bueno es el modelo para elegir la mejor respuesta de un solo intento PAS, avantasentas FESAS, PONON 16. Por otro lado, mide la capacidad del modelo para generar al menos una respuesta correcta dentro de un conjunto de 96 respuestas generadas. Esta métrica es útil para evaluar la capacidad del modelo para explorar diferentes soluciones y encontrar al menos una que funcione. Ok, entiendo, Mac. Atuno se centra en la precisión, mientras que PASAT 96 se centra en la capacidad de encontrar soluciones, incluso si no son las más precisas. ¿Y qué hay de ReRankan 96? Buena pregunta. ReRankan 96 evalúa la capacidad del modelo para clasificar las 96 respuestas generadas y colocar las respuestas correctas en la parte superior de la lista. Esta métrica es importante porque en la práctica los LLMs a menudo generan múltiples respuestas posibles y es crucial que el modelo pueda identificar las más prometedoras. Entonces tenemos métricas para evaluar la precisión, la capacidad de encontrar soluciones y la capacidad de clasificar las soluciones. Un enfoque bastante completo. ¿Y qué nos puedes contar sobre los resultados con la inicialización SFT? Bueno, en este caso los modelos Llama 2 se ajustaron finamente de forma supervisada durante 4 épocas. Y como era de esperar, el algoritmo AI o Expert Iteration logró el mejor rendimiento general para el modelo de 7.000 millones de parámetros. AI alcanzó una precisión MAG Atuno del 48.5%, mientras que para el modelo de 13.000 millones de parámetros, la precisión subió al 53%. Esos son números bastante impresionantes, especialmente considerando que estamos hablando de tareas de razonamiento complejas. ¿Y cómo se desempeñó PPO en comparación con AI? PPO también obtuvo buenos resultados, aunque ligeramente por debajo de AI. En este caso, la mejora se observó con PPO, guiado por un ORM con una mejora de alrededor del 5% sobre la línea base de SFT. O sea que aunque AI se coronó como el campeón PPO, también demostró ser una opción competitiva. ¿O algún otro hallazgo que te haya llamado la atención en este escenario? Sí, me pareció muy interesante que a pesar de entrenar los modelos PPO durante más tiempo a partir de la inicialización SFE, estos modelos conservaron puntuaciones ReRankan 96 y PASAT 96 competitivas en comparación con la regresión observada después de un ajuste fino supervisado adicional. Pero puedes explicarlo de otra manera. No estoy seguro de haber entendido bien esa parte. Claro, lo que quiero decir es que a medida que entrenamos los modelos PPO durante más tiempo,
Normalmente esperaríamos que su rendimiento en las métricas de rank 96 y pasa 96 empeorara, ya que podrían empezar a sobreajustarse a los datos de entrenamiento. Sin embargo, en este caso, los modelos PPO lograron mantener un buen rendimiento en esas métricas incluso después de un entrenamiento prolongado. Ajá, ya entiendo. Es como si el entrenamiento con PPO ayudara a los modelos a encontrar un equilibrio entre precisión y capacidad de exploración, permitiéndoles mantener un buen rendimiento en diferentes métricas, incluso después de mucho entrenamiento. ¿A qué atribuyen los investigadores este comportamiento? Los investigadores creen que esto se debe a la naturaleza relativamente más diversa del conjunto de datos de exploración utilizado para actualizar el modelo durante el entrenamiento con PPO. Recordemos que a diferencia del SFT que se basa en un conjunto de datos fijo, el aprendizaje por refuerzo genera sus propios datos de entrenamiento a través de la interacción con el entorno. Claro, esa mayor diversidad en los datos de entrenamiento podría explicar por qué los modelos PPO son más resistentes al sobreajuste y logran mantener un buen rendimiento en métricas que evalúan la capacidad de exploración. ¿Y qué pasó con RSRL? ¿Cómo se comportó este algoritmo en comparación con AI y PPL? Lamentablemente, los modelos RSRL no lograron superar a los modelos AI a pesar de entrenar con datos generados por AI con un equilibrio entre etiquetas correctas e incorrectas. Entonces, SSRL no fue tan efectivo como se esperaba. ¿Por qué crees que sucedió eso? Los investigadores sugieren que RSRL, al menos en esta configuración experimental, no fue capaz de aprovechar al máximo la información de las soluciones parcialmente correctas. Recordemos que RSRL se basa en la idea de aprender de los errores y las soluciones incompletas. Sin embargo, en este caso, parece que el algoritmo no logró extraer información útil de esos ejemplos y por lo tanto no pudo superar el rendimiento de E y PPO. Ya veo, parece que cada algoritmo tiene sus propias fortalezas y debilidades y que la elección del algoritmo ideal dependerá de las características específicas de la tarea y los datos disponibles. ¿Y qué nos puedes contar sobre el impacto de los ORMs y las recompensas densas en el rendimiento de los algoritmos? ¿Realmente marcaron una diferencia? En general, el ORM mejoró ligeramente el rendimiento de PPO y tuvo un impacto insignificante en el rendimiento de AI, sin embargo, proporcionó una mejora en términos de complejidad de muestras para ambos algoritmos. Espera, complejidad de muestras. ¿Puedes explicar qué significa eso y por qué es importante? Claro, la complejidad de muestras se refiere a la cantidad de datos que necesita un algoritmo para converger a una solución en el contexto del aprendizaje por refuerzo. Esto se traduce en la cantidad de rollouts o simulaciones que necesita el modelo para aprender a realizar la tarea correctamente. Cuanto menor sea la complejidad de muestras, más eficiente será el algoritmo. Entiendo entonces que los ORMs no tuvieron un impacto significativo en la precisión final de los modelos, sí ayudaron a que los algoritmos aprendieran más rápido, lo que es una ventaja importante. ¿Hubo algún otro hallazgo que te haya llamado la atención en esta parte del estudio? Sí me pareció muy interesante que el entrenamiento RL mejoró la puntuación Manhattunes sin impactar el rendimiento de la puntuación PASA en 96. Esto contrasta con el ajuste fino supervisado donde se observó una disminución en la puntuación PASA en 96 a medida que aumentaba el entrenamiento. En serio, eso es bastante curioso. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué el aprendizaje por refuerzo tiene un efecto diferente en estas métricas en comparación con el SFT? Los investigadores atribuyen esto a la capacidad de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo en línea para generar dinámicamente conjuntos de datos de entrenamiento diversos a través de la generación de datos sintéticos. Esto permite un entrenamiento más prolongado con más actualizaciones de gradiente en el mismo modelo sin afectar negativamente la diversidad de salida ni las puntuaciones PASA-10. Ya veo, es como si el aprendizaje por refuerzo le diera al modelo un soplo de aire fresco, permitiendo explorar nuevas soluciones sin quedarse estancado en los mismos patrones que ha visto durante el SFT. Pero a pesar de esta ventaja, el entrenamiento RL no mejoró significativamente la puntuación PASA-10 más allá de lo que se puede lograr con un ajuste fino supervisado ligero. ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad de exploración de los modelos? Este resultado sugiere que incluso con entrenamiento ORL, nuestros mejores modelos no están descubriendo soluciones más allá de lo que se puede descubrir con un ajuste fino supervisado ligero dado el mismo presupuesto de ejecución. Es decir, que la capacidad de exploración del modelo sigue siendo un factor limitante incluso con el aprendizaje por refuerzo. Parece que todavía hay mucho espacio para mejorar en ese aspecto. ¿Y qué hay de los resultados sin inicialización SFT? ¿Qué sucedió cuando los modelos no tuvieron acceso a datos de ajuste fino supervisado? En este caso, los modelos preentrenados tuvieron acceso a un mensaje de 2 disparos con ejemplos extraídos del conjunto de validación GSM-8K y sorprendentemente AI volvió a demostrar su superioridad logrando un mejor rendimiento en SFPAM. Increíble. Parece que AI tiene un talento innato para razonamiento incluso sin la ayuda del ajuste fino supervisado. ¿Y qué hay de PPO?
¿Cómo se desempeñó en esta configuración? PPO obtuvo un rendimiento ligeramente mejor que AI en GSM 8K, pero ambos algoritmos lograron puntuaciones PASAT 96 comparables en todos los tamaños de modelos. Esto respalda aún más nuestras observaciones del régimen SFT de que AI principalmente mejora las puntuaciones Manhattan en relación con PPO. Entiendo, parece que cada algoritmo tiene sus fortalezas y debilidades, y que la elección del algoritmo ideal dependerá de las características específicas de la tarea y los datos disponibles. Y en cuanto a la complejidad de muestras, ¿hubo alguna sorpresa en este escenario? Sí. En este caso, AI demostró una complejidad de muestras similar a la de PPO en DISFAM. Esto fue particularmente sorprendente, ya que en problemas de aprendizaje por refuerzo más clásicos, donde se entrena una red neuronal desde cero, PPO suele tener una complejidad de muestras mucho mejor. Es decir, que la inicialización del modelo a partir de un modelo preentrenado parece tener un impacto significativo en la complejidad de muestras de los algoritmos. ¿Y a qué se atribuye esta influencia del preentrenamiento? Los investigadores sugieren que el modelo preentrenado proporciona una fuerte prioridad de exploración, lo que facilita la convergencia de los algoritmos. Tiene sentido, el preentrenamiento le da al modelo un punto de partida más sólido, lo que le permite explorar el espacio de soluciones de forma más eficiente. Es como tener un mapa del tesoro en lugar de tener que buscar a ciegas. Pero a pesar de esta ventaja, la exploración del modelo sigue siendo limitada como vimos en los resultados anteriores. ¿Verdad? Exacto. Tanto la complejidad de muestras extremadamente pequeña como la comparabilidad de AI y PPO en este escenario sugieren que los modelos no están realizando una exploración compleja, sino que se basan principalmente en lo que ya conocen de la fase de preentrenamiento. Es como si el modelo estuviera atrapado en un laberinto familiar sin atreverse a aventurarse por caminos desconocidos, y esto nos lleva de nuevo a la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que impulsen una exploración más compleja y enriquecedora. ¿Qué sugerencias o ideas para el futuro se plantean en el estudio? Los investigadores destacan la importancia de desarrollar nuevas técnicas que fomenten una exploración más compleja y rica para lograr un mayor avance en el razonamiento de los LLMs. Sugieren explorar estrategias de indicación prompting más sofisticadas como Tree of Thought. Tree of Thought. Me suena un enfoque muy interesante. ¿En qué consiste exactamente? Tree of Thought combina las capacidades generativas de los LLMs con algoritmos evolutivos para explorar el espacio de soluciones de forma más sistemática y eficiente. Suena prometedor. Y más allá de las estrategias de indicación, ¿qué otras áreas de investigación se vislumbran en el horizonte? Los investigadores también señalan la necesidad de comprender mejor cómo el preentrenamiento y el ajuste fino supervisado afectan la capacidad de exploración de los modelos. Claro, es fundamental entender cómo las etapas previas del entrenamiento configuran la forma en que el modelo se aproxima a la resolución de problemas. Es como descifrar el código de la mente del modelo para guiarlo hacia un razonamiento más profundo. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la arquitectura del modelo y los parámetros de entrenamiento en la exploración? Esa es otra área que requiere más investigación en el estudio. Se observó que la arquitectura del modelo y los parámetros de entrenamiento, como el tamaño del lote y la tasa de aprendizaje, influyen en el tipo de exploración que realiza el modelo. Claro, ajustar esos parámetros es como calibrar los instrumentos de un explorador para optimizar su capacidad de descubrimiento. Y en cuanto al tamaño del modelo, ¿se observó alguna relación entre el tamaño y la capacidad de exploración? Sí, los investigadores encontraron que los modelos más grandes tienden a realizar una exploración más diversa, mientras que los modelos con peor generalización tienden a explorar de forma más limitada. Es decir, que el tamaño del modelo importa, no solo en términos de capacidad de cómputo, sino también en términos de su capacidad para aventurarse en territorios desconocidos. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos fomentar una exploración más eficiente y efectiva en los modelos independientemente de su tamaño? Esa es la pregunta del millón, y es algo que los investigadores están explorando activamente en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Vamos a analizar algunas de las técnicas y enfoques que se están desarrollando para abordar este desafío, incluyendo estrategias de prompting más sofisticadas y métodos de aprendizaje por refuerzo que incorporan la idea de un currículum de aprendizaje. Me intriga. No puedo esperar a escuchar más sobre eso. Parece que la capacidad de razonamiento de los LLMs está en un punto de inflexión, y este estudio nos da una idea de los desafíos y oportunidades que se avecinan. Nos vemos en la tercera y última parte de nuestro Deep Dive. Claro, es como si estuviéramos entrenando al modelo para que pueda enfrentar desafíos cada vez más grandes. ¿Y qué resultados han obtenido con estas técnicas? Bueno, la verdad es que ningún método ha logrado superar el rendimiento de PPO por defecto. Los investigadores creen que esto se debe a la exploración limitada en la que se involucra el modelo desde el principio debido tanto al preentrenamiento como al ajuste fino supervisado. Entiendo, o sea que volvemos al mismo punto, la exploración limitada del modelo
parece ser la clave, ¿verdad? Sí, parece que ese es el obstáculo principal que tenemos que superar para que los LLM se puedan razonar a un nivel superior. Exacto. ¿Y qué otras líneas de investigación se están explorando para superar este desafío? Mira, los investigadores sugieren que se podrían obtener mejores resultados con estas técnicas en un conjunto de datos más difícil. Con más pasos intermedios, especialmente cuando se utiliza el retroceso. Ya veo. También sugieren explorar la combinación de diferentes técnicas para aprovechar al máximo sus fortalezas. O sea que no se trata de abandonar estas técnicas, sino de seguir experimentando y refinándolas. ¿Hay alguna otra área de investigación que te parezca particularmente prometedora en este momento? Sí, me parece que la investigación en estrategias de prompting más sofisticadas como Tree of Thought tiene un gran potencial. Tree of Thought mencionaste antes. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona y por qué es tan prometedor? Claro, imagina que le pides a un modelo que resuelva un problema matemático complejo en lugar de simplemente pedirle la respuesta final. Tree of Thought consiste en guiar el modelo a través de una serie de pasos intermedios como si estuviera pensando en voz alta. Por ejemplo, podrías pedirle que primero identifique las variables relevantes, luego que proponga una ecuación para resolver el problema y finalmente que calcule la respuesta. Entiendo, es como si estuviéramos enseñando al modelo a pensar como un humano, descomponiendo el problema en pasos lógicos y utilizando el lenguaje para guiar su proceso de razonamiento. ¿Y qué resultados se han obtenido con esa técnica? Los resultados preliminares son muy prometedores. Se ha demostrado que Tree of Thought puede mejorar significativamente la capacidad de los modelos para resolver problemas de razonamiento complejos, incluso en aquellos casos en los que los métodos tradicionales de aprendizaje por refuerzo tienen dificultades. Fascinante. Parece que estamos ante un cambio de paradigma en la forma en que entrenamos y utilizamos los LLMs para el razonamiento, en lugar de simplemente optimizar los algoritmos de entrenamiento. Estamos empezando a explorar nuevas formas de guiar el proceso de pensamiento del modelo, utilizando el lenguaje como una herramienta para el razonamiento. Exactamente. Y creo que este es solo el comienzo. A medida que comprendamos mejor cómo funcionan los LMs y cómo podemos interactuar con ellos a un nivel más profundo, estoy seguro de que veremos avances aún más sorprendentes en su capacidad de razonamiento. Me encanta ese optimismo. Y creo que este estudio nos da muchas razones para ser optimistas. Hemos visto que los algoritmos de aprendizaje por refuerzo tienen un gran potencial para mejorar la capacidad de razonamiento de los LMs, pero también hemos identificado algunos desafíos clave como la exploración limitada del modelo. La buena noticia es que los investigadores están explorando activamente nuevas técnicas y enfoques para abordar estos desafíos y estoy seguro de que veremos avances significativos en los próximos años. Totalmente de acuerdo. Este es un campo en constante evolución y estoy seguro de que veremos muchos avances emocionantes en el futuro cercano. Y hasta aquí nuestra inmersión en el aprendizaje por refuerzo para el razonamiento de los LLMs. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive.